Vamos a comenzar una nueva serie sobre la membresía. Entonces, solamente yo voy a estar acá dando más o menos unas 3 enseñanzas. Hoy vamos a ver algo general de lo que es la iglesia y quién es el que gobierna la iglesia. Dentro de 8 y 15 días estaremos viendo ya otros temas, ya sí acerca de la membresía, los requisitos para ser miembros, responsabilidades, los beneficios de ser miembro. Lo estaremos viendo dentro de 8 y dentro de 15 días, y ya después ya el hermano Michael ya empieza con la confesión de fe que vamos a estudiar durante todo este tiempo. Entonces vamos a empezar en el día de hoy vamos a ver algo acerca de la iglesia. Los cristianos formamos parte de la iglesia de Cristo. De hecho, nosotros somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, si yo pregunto ¿qué es la iglesia?, nosotros vamos a encontrar muchas respuestas a esta pregunta. Uno nos van a decir que la iglesia es un edificio como una catedral donde se celebran cultos a Dios. Otros nos van a decir que la iglesia es una denominación como son las Asambleas de Dios, los bautistas, los presbiterianos. Otros nos van a decir que la iglesia solamente es una jerarquía de obispos y sacerdotes. Otros dirán que la iglesia es invisible, por lo tanto no tiene nada que ver con la iglesia local. Pero todas estas afirmaciones acerca de la iglesia solo están fundadas en tradiciones humanas y no están fundadas en sólidos principios que nos dice las Sagradas Escrituras, ya que lo que nos dice la Escritura acerca de la iglesia es muy contrario a lo que piensa la gente del común. La palabra iglesia es una traducción de la palabra griega eclesia, que consta de 2 palabras, que significa fuera, y klesia, que significa llamar. Literalmente significa llamada de o llamar aparte. Y el uso de esta palabra eclesia en el idioma griego era una asamblea de ciudadanos y hasta podía tener connotaciones políticas. Se aplica en cualquier reunión o asamblea de personas esta palabra. Por ejemplo, en Hechos 19:39 dice: y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea. Acá asamblea es la palabra iglesia. Ahí el versículo 41 dice: y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, iglesia. El uso de la palabra eclesia en la traducción del Antiguo Testamento al griego, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, Israel había sido esparcido por todas las naciones. Muchos de los judíos esparcidos por todas estas naciones habían perdido ya su lengua materna y ya hablaban, era griego, y obedeciendo a esta realidad, alrededor del año 250 se hizo una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Allí la palabra Gaal en hebreo es traducido a eclesia en griego y significa convocatoria o asamblea o acto de reunirse en una asamblea. A veces se usa en un sentido religioso. Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas está escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, en el día de la asamblea. Acá la palabra asamblea es la palabra iglesia. El uso general de la palabra eclesia en el Nuevo Testamento se hace referencia a los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Esta definición entiende a la iglesia constituida por todos los que son verdaderamente salvados. Entonces, la iglesia,
Este es el significado de la palabra iglesia. Es lo que nos dice ahí, vamos a ir un momentico a Efesios 5:25. Ahí en la segunda parte. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Aquí el término iglesia se usa para aplicar a todos los por los que Cristo murió para redimirlos, todos los que son salvados por la sangre de Cristo. Se aplica la palabra iglesia. Pero esto debe incluir a todos los creyentes de todos los tiempos, tanto los creyentes del Nuevo Testamento como los creyentes del Antiguo Testamento por igual. Tan grande es el plan de Dios para la iglesia que ha exaltado a Cristo a una posición de mayor autoridad por amor a la iglesia, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando Moisés le dice al pueblo que el Señor le dijo ahí en Deuteronomio 4:10, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. La Septuaginta, traduce la palabra convocar o reunir con el término griego ecclesiazo, que significa reunir una asamblea, verbo que es un sustantivo de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. No es sorprendente entonces que los autores del Nuevo Testamento puedan hablar del pueblo de Israel del Antiguo Testamento como una iglesia. Por ejemplo, Esteban en Hechos 7:38, Esteban habla del pueblo de Israel en el desierto y utiliza la palabra iglesia en el desierto. El autor de Hebreos cita a Cristo como diciendo que Él cantará alabanzas a Dios en medio de la asamblea de Dios en el cielo. En medio de la iglesia te alabaré. Más adelante en el capítulo 12, el autor de Hebreos dice que cuando los creyentes del Nuevo Testamento adoremos, veniremos a la presencia, literalmente a la iglesia, a la asamblea. Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los autores del Nuevo Testamento ven a los creyentes judíos y creyentes gentiles por igual, estando unidos en la iglesia. Juntos han sido hechos uno, como nos dice Efesios 2:14, son un nuevo hombre, Efesios 2:15, conciudadanos, Efesios 2:19, y miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19 también. Por consiguiente, aunque hay ciertos nuevos privilegios y nuevas bendiciones que se dan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, tanto en el uso del término iglesia, en las Escrituras y el hecho de que toda la Biblia, Dios siempre ha llamado a su pueblo a reunirlo y adorarlo. Indican que es apropiado pensar que la iglesia está constituida por todas las personas de Dios, de todos los tiempos, tanto creyentes del Antiguo Testamento como creyentes del Nuevo Testamento. Pero la iglesia también tiene un carácter que es invisible y sin embargo también la iglesia es visible en su verdadera realidad espiritual. Como comunión de todos los verdaderos creyentes genuinos, la iglesia es invisible. Esto se debe a que nosotros no podemos ver la condición espiritual del corazón de las personas. Podemos ver
a las personas que asisten externamente al templo y podemos ver evidencias externas de un cambio espiritual en las personas, pero no podemos ver en realidad el corazón de las personas, su situación espiritual. Solo Dios puede ver eso. Por eso es que Pablo dice en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Esto quiere decir que solamente Dios sabe con certeza y sin error quiénes son los verdaderos creyentes. Hablando de la iglesia como visible, el autor de Hebreos habla de la asamblea de la iglesia, los primogénitos inscritos en los cielos, y dice que los creyentes del día presente se unen en asamblea en la adoración. Podemos dar la siguiente definición de la iglesia invisible. La iglesia invisible esta es la iglesia invisible, es la iglesia como Dios la ve. Podemos usar la siguiente, la iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra. Entonces la iglesia visible es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra. En este sentido, la iglesia visible incluye a los que profesan fe en Cristo y dan evidencia de esta fe en sus vidas. En esta definición no decimos que la iglesia visible es como cualquier persona en el mundo ve la iglesia, sino que queremos hablar de la iglesia como la perciben los que son verdaderos creyentes y tienen una comprensión de la diferencia de qué es ser un verdadero creyente y qué no es ser un verdadero creyente. Cuando Pablo escribe sus epístolas, escribe a la iglesia visible en cada comunidad. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Filemón 1:2, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en milicia, y a la iglesia que está en su casa. Pablo ciertamente se daba cuenta de que habían no creyentes en algunas de estas iglesias, algunos que habían hecho una profesión de fe que no era verdadera, que parecían ser creyentes, pero que a la larga se apartarían. Pero sin embargo, ni Pablo ni ningún otro podía decir con certeza quiénes eran estas personas. Pablo simplemente escribió a la iglesia entera que se reunía en un lugar específico o en un lugar dado. En este sentido podemos decir que la iglesia visible es el grupo de personas que se reúne cada semana para adorar como iglesia y que profesan la fe en Cristo. La iglesia visible por todo el mundo siempre incluirá a personas no creyentes y las congregaciones individuales por lo general incluirán a algunos no creyentes, porque nosotros no podemos ver los corazones como Dios los ve.
Pablo dice en 2 Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero Pablo tiene la confianza porque sigue diciendo, el Señor conoce a los suyos. Pablo dice con tristeza en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. De modo similar, Pablo advierte a los ancianos en Éfeso después de su partida, dice Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dándose cuenta de la distinción entre la iglesia invisible y la iglesia visible, Agustín dijo que en la iglesia visible, dijo de la iglesia visible, muchas ovejas están fuera y muchos lobos están dentro. Por lo tanto, cuando reconocemos que no hay creyentes, que no hay creyentes en la iglesia visible, hay un peligro de que podemos llegar a ser nosotros demasiado suspicaces. Podemos empezar dudando de la salvación de muchos que son verdaderos creyentes y por ello producir gran confusión dentro de la iglesia. Juan Calvino advirtió en contra de este peligro diciendo que nosotros debemos de hacer juicio con misericordia, por el que tenemos que reconocer como miembros de la iglesia a todos los que por confesión de fe, por ejemplo de vida y por participación de los sacramentos profesan al mismo Dios y a Cristo con nosotros. Por tanto, no debemos tratar de excluir de la comunión de la iglesia a la gente mientras el pecado público no acarree disciplina por sí mismo. Por otro lado, por supuesto, esto no quiere decir que la iglesia debe tolerar en su membresía a los no creyentes públicos o a personas que vivan en pecados públicos, que por su profesión de vida, o sea, claramente proclaman que no son verdaderos creyentes. Podemos concluir que a un grupo del pueblo de Dios considerado a cualquier nivel, desde local hasta universal, se le puede correctamente llamar iglesia. No debemos cometer el error de decir que solo una iglesia es la que se reúne en las casas, es donde expresa la verdadera naturaleza de la iglesia, o que solo una iglesia se considera a nivel de la ciudad que se le puede llamar apropiadamente iglesia, o que solo la iglesia universal se le puede llamar apropiadamente iglesia. Más bien, a la comunidad del pueblo de Dios considerada a cualquier nivel se le puede llamar apropiadamente iglesia. Voy a hacer un paréntesis acá porque voy a entrar en otro punto. ¿Alguna pregunta sobre este tema? No, es que voy a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del gobierno en general de la iglesia. Cristo es el rey, Cristo es la cabeza de la iglesia. Sobre Jesucristo, sobre sus hombros descansa el gobierno de la iglesia, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia, también es llamado, como nos dice en Isaías 9:6. Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo el juicio en la justicia desde ahora y para siempre. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo es el Señor a quien nosotros adoramos y cantamos el
es quien tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, dada por el Padre, que lo levantó de los muertos y lo centró a su propia diestra. Muy por encima de todo principado, poder, trono, dominio y de cualquier nombre que sea nombrado, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y que puso todas las cosas bajo sus pies y le dio que sea cabeza de todas las cosas de la iglesia, que es su cuerpo y su plenitud, que lo llena todo en todo. Entonces solamente nosotros tenemos un rey, quien es la cabeza de la iglesia, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, quien gobierna la iglesia mediante la palabra y su espíritu. Su oficio de mediador incluye todos los oficios de la iglesia. Pertenece la majestad, su trono, gloria, no solamente de gobernar a su iglesia, sino a través del ministerio de los hombres, a gobernar y enseñar a su iglesia a través de la palabra y su espíritu de esta manera inmediata. Cristo ejerce su propia autoridad y pone en vigencia sus propias leyes. La autoridad de tales oficios ministeriales dependen en su apoyo, quien había ordenado el gobierno de la iglesia, revelando la naturaleza a nosotros por medio de su palabra y prometiendo su presencia en medio de la iglesia, como en este gobierno, ejerciendo su nombre. Cristo ordena a su iglesia por la regla de su palabra. El patrón de oficios, ordenanzas, gobierno, disciplina que está mandado en las Escrituras debe de estar observado como mandamientos del Señor. El gobierno de la iglesia tiene que conformarse a un patrón bíblico y seguir las estipulaciones específicas como están reveladas en las Sagradas Escrituras, donde hay una forma de gobierno particular para promulgar lo que Cristo requiere para su iglesia y para arreglar circunstancias particulares solamente en la manera y la medida y para los fines que el Señor de la iglesia ha designado en la Escritura. La forma de gobierno siempre debe procurar cumplir con reglas bíblicas para la gloria de Cristo, la edificación de la iglesia y para expandir la libertad de Cristo que nos hace libre. Jesucristo, quien ascendió al cielo, está presente en su iglesia mediante su Espíritu, a quien Él envió. Mediante su Espíritu, Él nos ha dado su palabra, revelando sus ordenanzas. Mediante el Espíritu también ejerce su poder salvador y gobernador de la enseñanza de su palabra y la administración de sus ordenanzas. Pero a la vez Cristo da dones a la iglesia, a hombres dotados y calificados. El oficio de pastor, anciano en la iglesia, los cuales ejercen un gobierno dentro de la iglesia local para la edificación de la iglesia. Por esta razón tenemos un gobierno que depende directamente de Cristo. Entonces, el orden de jerarquía de la iglesia sería de esta manera. Cristo seguido por colocar. Estaría acá él.
Cristo. Este es el Espíritu Santo. Ese es el orden de jerarquía de la iglesia. Jesús es la cabeza, los profetas y los apóstoles son el fundamento. Acá estamos hablando de la palabra de Dios, que es el fundamento. El Espíritu Santo, quien es el vicario de Cristo, quien gobierna a través de la palabra revelada. Los apóstoles ordenaron pastores, ancianos, obispos para la administración, predicación de la palabra, la ordenanza y la disciplina eclesiástica. Los diáconos son los ayudantes en los aspectos materiales de la congregación y los miembros de la iglesia, que sin ellos no habría iglesia. De esta manera miramos que la iglesia de Cristo tiene un gobierno, el cual tiene una autoridad que es Cristo, quien es la cabeza. Pero esta autoridad y este gobierno solamente se desarrolla en el ámbito espiritual, y este gobierno es absolutamente necesario para la iglesia de Cristo. Por esta razón, Cristo le ha dado a su iglesia hombres que bajo su mando ejerzcan un gobierno, y encontramos una autoridad y una ley y que rige este gobierno, bajo la cual toda la familia celestial debe estar unida en perfecto amor. De manera que conocer las enseñanzas bíblicas en cuanto al gobierno eclesiástico es de suma importancia para el pueblo de Dios, a fin de que el pueblo pueda conducirse bajo los designios de Dios, en la manera como Cristo gobierna la iglesia, la cual Jesucristo compró con su sangre. Entonces, como creyente nos preguntamos, ¿cuál es el modelo de gobierno eclesiástico que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras? ¿O es que la iglesia puede decidir libremente lo que debe hacer con el gobierno, según su criterio, según su país, donde se encuentre, o la iglesia puede acomodar un gobierno de acuerdo a su comodidad? En palabras más sencillas, ¿quién es quien verdaderamente determina el gobierno de la iglesia? ¿Dios o el hombre? Porque en la actualidad nosotros nos damos cuenta que muchos de estos sistemas de gobierno en las iglesias son sistemas de gobierno que el hombre es el que ha establecido y no Dios. Y estos modelos son muy diferentes al modelo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando miramos las iglesias nos damos cuenta con facilidad que lamentablemente hay muchos tipos de gobiernos en todas las iglesias. Y podríamos pensar que estas iglesias tienen una Biblia diferente a la nuestra, o estos gobiernos que han colocado estas iglesias porque son diferentes al modelo bíblico. Porque si estudiamos la Escritura, lo que vemos en la Biblia es un solo modelo, y lamentablemente esto ha generado una gran confusión que es evidente en el mundo cristiano, ya que muchas personas, incluso dentro de las mismas iglesias, ni siquiera se han preguntado si el gobierno de su iglesia es bíblico o no es bíblico. Y otras personas piensan que lo único que debe tener en cuenta para que un gobierno en una iglesia es solamente tener un pastor, y que este pastor se encargue de todo, y con esto ya es suficiente. Bueno, estos son los pensamientos de muchos, y en realidad es porque ellos nunca han escudriñado las Escrituras para mirar si verdaderamente es el modelo bíblico que debe tener la verdadera iglesia de Cristo. Incluso muchos verdaderos cristianos ignoran estas cosas, ya sea porque nunca se han interesado en el gobierno de la iglesia, y otras veces porque desconocen la eclesiología o la doctrina de la iglesia.
Pero también suele suceder con mucha frecuencia que muchas personas que se encuentran dentro del liderazgo de la iglesia no enseñan sobre esta doctrina porque quizás no les conviene, ya que perderían muchos beneficios para ellos poder abusar. Y otros no enseñan esta doctrina porque si la congregación sabe cuál es el modelo bíblico, podrían los líderes perder muchos privilegios, los que los hacen incuestionables y autoritativos por los miembros de esta congregación. Pero por otro lado también vemos que muchas personas que de una manera tajante rechazan la idea de gobierno dentro de la iglesia y dicen que el Espíritu Santo es el que los debe dirigir en todo lo que ellos hagan, ya sea para cumplir funciones administrativas, espirituales, culturales, doctrinales o prácticas. Y dicen que el Espíritu Santo es el que los guía. Entonces todo lo hacen a través de experiencias, de éxtasis, de impresiones de su mente, de sueños, de visiones y de medios místicos. Incluso también encontramos la Iglesia Católica Romana, donde esta iglesia tiene definido su sistema de gobierno y el Vaticano es quien controla todas las demás iglesias. Y de igual manera también vamos a encontrar otras iglesias con estos gobiernos que son muy idénticos al sistema católico romano. Estas iglesias son las que nosotros conocemos como la de los pentecostales unicitarios, los testigos de Jehová, donde un grupo de personas son los que se encargan de gobernar todas las demás iglesias. La diferencia entre estas iglesias y nuestra iglesia es que nuestro sistema de gobierno es un sistema bautista, ya que lo consideramos como el modelo más apegado a la Escritura. Aunque aún nosotros no tengamos este modelo plenamente, ya que no tenemos pastores, pero lo tenemos definido como un sistema de gobierno bautista. Y como nosotros somos la iglesia bautista y muchas otras iglesias independientes no tienen ninguna autoridad formal gobernante más allá de la propia congregación. En el sistema de gobierno bautista, los pastores no tienen autoridad sobre otras iglesias, solamente sobre sus congregaciones. Lo que quiero decir es que ninguna otra iglesia ejerce dominio sobre nosotros como iglesia local. Incluso si nosotros llegáramos a plantar una iglesia en otro lado, cuando ésta tenga sus oficiales, se convertirá en una iglesia totalmente independiente a nosotros y no podremos ejercer dominio o dar órdenes a esta iglesia, ya que la afiliación a las denominaciones es voluntaria de cada iglesia y estas denominaciones no ejercen ningún poder o dominio sobre las iglesias locales asociadas a esta denominación, ya que cada iglesia es totalmente independiente. Pero cuando estamos hablando de un gobierno eclesiástico, no hemos de pensar en ninguna forma de un gobierno terrenal. Por ejemplo, la iglesia no es una monarquía donde el pastor es el que reina, ni tampoco es una democracia donde impera el libertinaje. Tampoco es un comunismo sin libertad, y mucho menos es una dictadura donde impera el terror dentro de la iglesia. El gobierno es un gobierno asentado sobre bases divinas. Las palabras usadas por el Espíritu Santo en este sentido de gobierno denotan un cuidado espiritual antes que un señorío sobre las personas. Pedro dice en 1 Pedro 5:1: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Las personas que gobiernan una iglesia serán personas respetadas y amadas por los hermanos, además serán conocidas y protegidas por Dios. Debemos tener en cuenta que este gobierno de una iglesia le pertenece a Dios, quien es el que ejerce la autoridad por medio de su palabra, la cual es viva
y eficaz. Cuando el apóstol Pablo se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto, les dijo: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los apóstoles establecieron varias iglesias locales. Cuando estas iglesias estuvieron establecidas, ellos nombraron ancianos que gobernaran estas iglesias locales. Pablo le dijo a Tito en Tito 5:1: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo quería que Tito corrigiera errores doctrinales en las iglesias y que nombrara pastores en las iglesias de Creta o en la isla de Creta. Porque Pablo sabía que Dios designó que en cada una de sus iglesias locales había un determinado grupo de hermanos más espirituales para presidir en el Señor, los cuales son llamados de diferentes maneras en la Escritura. La Escritura le da el nombre de ancianos, de obispos, pastores. Podemos utilizar cualquiera de estos tres nombres para referirnos a los oficiales de la iglesia. Recordemos que estas tres palabras, cuando nos estamos refiriendo a los oficiales de la iglesia, son sinónimos, y cuando las encontramos en la Escritura, estas palabras son intercambiables. El verso que leímos de Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí Pablo utiliza la palabra anciano, y si seguimos leyendo, Pablo empieza a describir cuáles eran los requisitos para ser un anciano de la iglesia, los mismos que nosotros encontramos en 1 Timoteo 3, donde dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo dice: si alguien desea ser un obispo, buena obra desea, y empieza a describir los requisitos para ser un obispo, los mismos que nosotros encontramos en Tito 1:5 en adelante. En Tito dice ancianos, en Timoteo dice obispos, y de igual manera el escritor de Hebreos dice en Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces estas palabras son intercambiables y podemos decir que son sinónimos cuando nos estamos refiriendo a los oficiales de la iglesia. Y cuando encontramos en la Biblia que dice anciano, pastor, obispo, se está refiriendo a la misma clase de persona y nos está hablando de un orden de jerarquía que debe haber en la iglesia. Si nos damos cuenta, cuando Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, nos dice el verso 17. Y de igual manera a estos ancianos se les llama obispos en el verso 28, dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El gobierno de una iglesia, cuando tiene sus oficiales y es administrada, no hay ninguno que tenga superioridad sobre otro. O sea, no hay ningún pastor que tenga superioridad sobre otro pastor. Todos los ancianos de la iglesia son iguales y todos son responsables del cuidado del pueblo de Dios. 1 Corintios 3:5: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa. De igual manera, Pedro dijo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro dice: le ruego a los ancianos, y yo también anciano entre ellos. Pedro tenía todo el derecho de estar por encima de los ancianos de la iglesia por el hecho de ser un apóstol del Señor, y Pedro no se consideraba superior a los demás ancianos de la iglesia, sino que él les dijo: yo también soy un anciano igual que ustedes. Entonces nosotros tenemos en el gobierno, los ancianos, debe haber dentro de la iglesia una pluralidad
de ancianos y todos los ancianos están al mismo nivel. Preguntas. Cinco minuticos de preguntas.